Leo los datos de tesorería del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmaron una aceleración sin precedentes en el ritmo de desembolso de los créditos de emergencia asignados a la recarga de los inventarios de defensa antimisiles en Oriente Medio. Los comentaristas de prensa y los editorialistas políticos se apoderaron de inmediato del tema desde el ángulo del debate partidista en Washington. ¿Cumplirá Trump su promesa de aislacionismo presupuestario o la administración cederá a la presión del complejo militar industrial para firmar un nuevo cheque en blanco? Ese es el marco de política interna que les presentaron. Pero aquí está la frase del informe de asignación presupuestaria en la que casi nadie posó los ojos. El documento indica que más del 65% de las sumas transferidas no financian nuevas entregas netas, sino la compensación financiera directa de las líneas de producción de interceptores Arrow 3, David's Sling y SM-3, que ya funcionan al tope de su capacidad física. No se trata de una simple disputa política sobre el monto de la factura. Se trata de una crisis de agotamiento industrial y de arbitraje estratégico mundial, y esta constatación plantea la verdadera pregunta: ¿qué ocurre cuando el costo financiero y material de la defensa aérea de un aliado regional comienza a vampirizar las reservas estratégicas y los presupuestos necesarios para la disuasión frente a otra potencia de primer nivel en el Pacífico? A esto lo llamo la trampa de la saturación presupuestaria e industrial. El principio de análisis es claro. Cuando un Estado depende de un escudo antimisiles de alta tecnología para neutralizar oleadas ininterrumpidas de drones y misiles balísticos de bajo costo, la asimetría económica no juega en contra del tirador, sino en contra del interceptor. Cada disparo de interceptor SM-3 o Arrow cuesta entre 2 y 10 millones de dólares, mientras que los vectores de ataque adversarios se producen en serie por una fracción de ese monto. Cuando Washington asume la mayor parte de esta factura de interceptación, el problema no reside solamente en el número de miles de millones de dólares votados por el Congreso. El problema reside en que cada misil disparado en Oriente Medio es un misil que no será desplegado en el Pacífico para disuadir a Pekín. Ahí está la trampa. La política exterior estadounidense se encuentra prisionera de una ecuación contable donde sostener un escudo regional equivale a desguarnecer su postura global. Y la cuestión del posicionamiento de Donald Trump frente a esta factura no es una interrogante moral, sino una restricción aritmética. Para entender por qué esta ecuación no se resuelve con miles de millones de dólares adicionales, hay que descender a las entrañas físicas de la cadena de producción. Un interceptor SM-3 no es un objeto que se ensambla en una línea de montaje automotriz. Su cohete de propelente sólido requiere ciclos de curado en autoclave que duran varias semanas, bajo pena de fisuras internas invisibles a simple vista, pero fatales en vuelo. El buscador infrarrojo de imágenes multibanda que equipa la etapa terminal depende de un puñado de proveedores de sensores endurecidos contra radiación, cuyos libros de pedidos ya están saturados por los propios programas de defensa antimisiles domésticos estadounidenses. Añádase a esto los tubos de lanzamiento vertical Mark 41 que equipan a los destructores, cuya cadencia de fabricación en los subcontratistas de tercer nivel no puede multiplicarse por decreto presidencial. Cada eslabón de esta cadena, desde el técnico calificado en soldadura de precisión hasta el químico especializado en propelentes compuestos, constituye un cuello de botella humano y material que no se resuelve con una firma al pie de un presupuesto rectificativo. Este cuello de botella se ve agravado por un fenómeno de concentración industrial que se instaló progresivamente desde el fin de la Guerra Fría en Estados Unidos. La fabricación de motores cohete de propelente sólido
que equipan a la casi totalidad de los interceptores estadounidenses, descansa sobre un número extremadamente reducido de proveedores encabezados por una única gran entidad surgida de las sucesivas fusiones del sector. Cuando llega un pedido masivo a esta única línea de producción, no se suma simplemente a una fila de espera entre otras opciones competidoras. Captura de hecho la totalidad de la capacidad disponible durante varios meses en detrimento de todos los demás programas que dependen del mismo proveedor, ya se trate de los misiles de la Fuerza Aérea, de los cohetes antitanque o de los futuros programas hipersónicos. Esta dependencia de un proveedor casi único transforma cada decisión de emergencia en Oriente Medio en un arbitraje silencioso que afecta por rebote a decenas de programas de armamento sin relación aparente con la crisis en curso. A este cuello de botella de capital se suma un cuello de botella humano igualmente restrictivo: la escasez de mano de obra calificada en la industria de defensa estadounidense. Formar a un soldador certificado capaz de trabajar en componentes de misiles según las normas militares más estrictas suele requerir varios años de aprendizaje supervisado, y la generación de técnicos que construyó el arsenal estadounidense durante la Guerra Fría se está jubilando hoy masivamente sin ser reemplazada por completo. Los sindicatos profesionales de la industria aeroespacial evocan regularmente un déficit de varias decenas de miles de puestos calificados no cubiertos a escala del sector. Inyectar miles de millones de dólares adicionales en este sistema no crea, por tanto, mecánicamente una producción adicional inmediata. El dinero puede financiar la construcción de nuevos edificios industriales mucho más rápido de lo que puede crear de un día para otro la mano de obra formada necesaria para hacerlos funcionar a pleno rendimiento. Este marco es fundamental porque rompe el mito de una capacidad financiera e industrial estadounidense ilimitada. En el relato mediático tradicional, Estados Unidos se representa como una fuente financiera inagotable, capaz de financiar simultáneamente 2 o 3 teatros de guerra de alta intensidad. La trampa de la saturación presupuestaria e industrial demuestra, por el contrario, que la industria de defensa occidental moderna funciona según flujos ajustados extremadamente rígidos. Los propulsores, los chips endurecidos y los tubos de lanzamiento no se fabrican a la velocidad de una tabla de planchar. El verdadero límite del compromiso estadounidense no es la voluntad política de un presidente, sino la capacidad máxima de las fábricas de armamento de imprimir material más rápido de lo que el terreno lo consume. Este fenómeno no es inédito en la historia militar estadounidense, y el precedente más instructivo se remonta a octubre de 1973. Durante la guerra de Yom Kippur, la operación Nickel Grass vio a la Fuerza Aérea estadounidense vaciar parte de sus reservas preposicionadas en Europa Occidental para rearmar de urgencia a la aviación y los blindados israelíes que se habían quedado sin municiones. Esta decisión, tomada en la urgencia absoluta por la administración Nixon, provocó una onda de choque silenciosa dentro de la OTAN. Los oficiales de planificación en Bruselas descubrían que las municiones que supuestamente garantizaban la defensa del frente central europeo frente al Pacto de Varsovia acababan de ser redirigidas hacia el teatro de Oriente Medio. El paralelo con la situación actual es sorprendente, con la salvedad de que el adversario de referencia ya no es una división blindada soviética apostada en Alemania Oriental, sino la Marina china desplegada frente a Taiwán. El mecanismo subyacente, en cambio, no ha cambiado en absoluto. Un aliado regional en crisis aguda absorbe con urgencia reservas pensadas y presupuestadas para un teatro estratégico totalmente distinto. Un segundo precedente, este más directamente técnico, ilumina la otra vertiente del problema,
la eficacia real de los sistemas de interceptación frente a una tasa de disparos sostenida. Durante la Guerra del Golfo de 1991, las baterías Patriot estadounidenses desplegadas en Arabia Saudita e Israel fueron presentadas en su momento como un éxito casi perfecto frente a los Scud iraquíes. Las evaluaciones posteriores, realizadas en particular por comisiones de investigación del Congreso y por físicos del MIT, revelaron que la tasa real de interceptación exitosa era muy inferior a los anuncios iniciales y que cada intento de interceptación a menudo movilizaba varios misiles Patriot contra un solo Scud, ante la falta de certeza sobre la destrucción efectiva de la carga militar adversaria. Este precedente técnico recuerda una realidad que las cifras de producción por sí solas no muestran. La tasa real de consumo de un sistema de defensa antimisiles en combate prolongado casi siempre supera las hipótesis de planificación inicial, lo cual significa que las estimaciones actuales de consumo de reservas en Oriente Medio podrían ser ellas mismas optimistas. Permítanme explicarles las diferentes capas de este impasse una por una. Primera capa, la asimetría de los costos de producción. Los sistemas de defensa multicapa israelíes y estadounidenses representan la cumbre de la ingeniería moderna. Sin embargo, derribar un dron kamikaze o un misil balístico de segunda generación utilizando municiones guiadas de varios millones de dólares crea una tasa de combustión presupuestaria insostenible. En una campaña de varios meses, la cuenta para las finanzas estadounidenses asciende a decenas de miles de millones de dólares no previstos, empujando al Tesoro estadounidense a arbitrar entre gasto interno y rearme de emergencia. Esta asimetría de costos produce además un efecto de arrastre entre los socios regionales de Washington. Las monarquías del Golfo, que observan atentamente cómo Israel consume sus reservas de interceptación, aceleran ellas mismas sus propios pedidos de sistemas Patriot PAC-3 y Chad por temor a quedarse al final de la lista de prioridades si estallara un conflicto regional más amplio. Esta carrera de aprovisionamiento preventivo, lejos de aliviar la presión sobre las fábricas estadounidenses, la agrava mecánicamente. Cada contrato adicional firmado por Riad o Abu Dhabi se suma a una fila de producción ya saturada por las necesidades ucranianas, taiwanesas y ahora israelíes. Esta asimetría de costos produce también un efecto de difusión doctrinal del lado adversario que merece tomarse en serio. Cada campaña de saturación llevada a cabo por los actores regionales hostiles a Israel, ya se trate de milicias respaldadas por Teherán u otros grupos armados no estatales, demuestra empíricamente que una estrategia de disparos de saturación de bajo costo obliga al adversario a gastar sumas desproporcionadas para defenderse. Esta lección táctica no permanece confinada al teatro de Oriente Medio. Es observada, analizada y potencialmente reproducida por otros actores que disponen de capacidades de producción de drones de bajo costo, incluso en contextos totalmente distintos como el Mar Rojo, el Cáucaso o el Sudeste Asiático. En otras palabras, el éxito aparente de esta estrategia de saturación económica, aunque fracase militarmente en perforar el escudo israelí, constituye en sí mismo un aliciente doctrinal para quien busque agotar financieramente a un adversario tecnológicamente superior sin necesidad de vencerlo en el terreno. Segunda capa, el conflicto de asignación de reservas entre Oriente Medio y el Indo-Pacífico. Las reservas de misiles interceptores navales y terrestres de las Fuerzas Armadas estadounidenses no están divididas en compartimentos estancos. Son las mismas líneas de ensamblaje en Raytheon o Lockheed Martin las que abastecen a la Marina de Estados Unidos para el Pacífico y a las baterías de apoyo en Oriente Medio. Cada vez que el Pentágono aprueba una transferencia de emergencia
de interceptores para colmar los déficits del domo de protección israelí, extrae directamente de las reservas estratégicas santificadas para el escenario de un conflicto mayor en Taiwán. Este conflicto de asignación, además, no se juega solamente entre Oriente Medio y el Pacífico. Desde 2022, las mismas líneas de producción de municiones guiadas de precisión y de sistemas de defensa aérea ya están movilizadas en paralelo por las necesidades masivas de reabastecimiento de Ucrania frente a los ataques de drones y misiles rusos. Cada nueva emergencia israelí viene, por tanto, a insertarse en una fila de espera industrial ya disputada por 3 teatros simultáneos: Europa del Este, Oriente Medio y el Indo-Pacífico. Los responsables de aprovisionamiento de la OTAN incluso comenzaron a evocar en privado un riesgo de competencia silenciosa entre aliados por los cupos de producción disponibles en los mismos fabricantes estadounidenses, una competencia que nunca se dice públicamente por su nombre, porque a ningún gobierno aliado le conviene admitir que su propio rearme se retrasa por las prioridades otorgadas a otro socio de Washington. Esta presión no se limita a las columnas de cifras de una hoja de cálculo presupuestaria. Pesa directamente sobre los oficiales de gestión de reservas y los analistas del Pentágono encargados de arbitrar semana tras semana entre las solicitudes urgentes provenientes de Tel Aviv y las exigencias de preposicionamiento en el Pacífico. Testimonios recogidos por varios think tanks de Washington evocan una fatiga decisional creciente entre estos gestores, obligados a justificar arbitrajes que comprometen sobre el papel la credibilidad de la disuasión estadounidense frente a China. Este agotamiento organizacional tiene un efecto perverso documentado en la literatura sobre toma de decisiones en tiempos de crisis. Cuanto más se repiten los arbitrajes presupuestarios bajo urgencia, más crece la tentación de renovar mecánicamente las decisiones anteriores en lugar de reevaluar cada expediente a fondo, lo cual favorece a la larga una deriva silenciosa de las prioridades estratégicas sin que jamás se haya tomado explícitamente una decisión política en ese sentido. Tercera capa: la doctrina presupuestaria del America First frente a la realidad del complejo militar industrial. Donald Trump está sometido a una doble presión contradictoria. Por un lado, su base electoral y su doctrina económica exigen una reducción drástica de la ayuda financiera directa y de las transferencias de fondos al extranjero. Por otro lado, el complejo militar industrial estadounidense se beneficia directamente de los pedidos estatales financiados por el contribuyente estadounidense. La administración no puede simplemente cerrar el grifo sin desestabilizar el ecosistema industrial de defensa en estados clave desde el punto de vista político. Esta contradicción se repite a diario en los pasillos del Capitolio, donde la propia cultura del cabildeo de defensa complica cualquier arbitraje racional. Los antiguos oficiales del Pentágono, que algunos años después de su salida se incorporan a consultoras o a direcciones de grandes fabricantes de armamento, mantienen una red de relaciones que vuelve políticamente costoso cualquier discurso público que cuestione el ritmo de los pedidos. Un legislador que sugiriera públicamente ralentizar las entregas a Israel en favor de una reconstitución prioritaria de las reservas del Pacífico se expone de inmediato a una movilización de esa red en forma de campaña de comunicación dirigida en su distrito. Esta dinámica no es exclusiva de la administración Trump. Atraviesa a las mayorías sucesivas en el Congreso desde hace décadas y explica en gran parte por qué el debate presupuestario sobre este tema sigue siendo, año tras año, en gran medida técnico y poco debatido de fondo a plena luz. Los efectos de esta saturación superan ampliamente el teatro israelí-estadounidense. En Seúl y en Tokio, los estados mayores observan atentamente
la manera en que Washington reparte sus reservas de interceptores entre dos teatros simultáneos, porque este precedente moldeará directamente las futuras negociaciones sobre el reparto de la carga en caso de crisis en torno a Taiwán o a la península coreana. Si los aliados del Indo-Pacífico constatan que sus propios pedidos prioritarios pueden ser sorteados por una emergencia de Oriente Medio, eso alimenta un debate interno ya presente en Tokio sobre la conveniencia de acelerar una autonomía de defensa antimisiles nacional independiente del paraguas estadounidense. En el plano interno estadounidense, esta misma dinámica crea un incentivo político perverso. Cuanto más aumenta la factura, más interés tienen los legisladores de los distritos que albergan las fábricas de armamento en minimizar públicamente el problema de saturación, ya que cualquier reducción del ritmo de los pedidos se traduciría de inmediato en pérdidas de empleo en su propio estado. Cuarta capa, la ausencia de una estrategia de salida para Israel en el plano financiero. Si bien Israel posee una industria de defensa técnicamente brillante, su presupuesto nacional no puede sostener por sí solo el costo financiero de una guerra de desgaste prolongada contra actores regionales financiados y rearmados por redes externas. La dependencia de las ampliaciones presupuestarias estadounidenses se vuelve, por tanto, estructural. Cuanto más dura la crisis, más pasa Washington del estatus de socio estratégico al de garante financiero último de la supervivencia de la burbuja de interceptación. Esta dimensión humana se encuentra también de manera aún más directa entre los propios operadores de las baterías de interceptación. Mantener una postura de vigilancia y de disparo casi continua durante meses impone a las tripulaciones israelíes un ritmo operativo cercano al punto de ruptura psicológica. Los estudios realizados después de campañas prolongadas de defensa aérea, en particular durante escaladas anteriores en la región, mostraron que la fatiga acumulada de los operadores de radar y de los oficiales de decisión de disparo degrada progresivamente la calidad de las evaluaciones de amenazas, aumentando paradójicamente el número de disparos de precaución activados por exceso de prudencia más que por necesidad estricta. Este fenómeno, documentado en la literatura militar sobre carga cognitiva en entorno de combate prolongado, crea un bucle de retroalimentación problemático. Cuanto más agotados están los operadores, más tienden a sobreconsumir interceptores por prudencia excesiva, lo cual acelera a su vez el ritmo de consumo de las reservas y, por rebote, la presión presupuestaria sobre Washington. Del lado israelí, esta dependencia financiera estructural alimenta también una dinámica política interna delicada. Cada ampliación presupuestaria votada en Washington refuerza en el debate público israelí el argumento de las voces que abogan por reducir la exposición militar directa en favor de una estrategia más defensiva y menos costosa en interceptación activa. A la inversa, los partidarios de una postura ofensiva continua se apoyan en la garantía implícita de un respaldo financiero estadounidense casi automático para minimizar el costo real a largo plazo de una estrategia de confrontación prolongada. Esta tensión interna, rara vez comentada en la prensa occidental, moldea, sin embargo, directamente el ritmo al que Israel solicita sus ampliaciones. Examinemos ahora la versión más sólida del argumento contrario antes de explicar por qué no resuelve la crisis fundamental. El argumento contrario sostiene que la defensa de Israel es la mejor inversión estratégica y tecnológica para Estados Unidos. Al financiar y probar estos sistemas antimisiles en condiciones reales de combate, el ejército estadounidense acumula datos operativos irreemplazables para perfeccionar sus propias tecnologías de defensa futuras. Además,
La mayoría de los dólares asignados por el Congreso permanece en Estados Unidos para alimentar las fábricas de armamento estadounidenses y crear empleos calificados. Por consiguiente, Donald Trump, al igual que sus predecesores, siempre terminará firmando sus ampliaciones, porque el costo político y de seguridad de abandonar al aliado israelí sería infinitamente más pesado que unas decenas de miles de millones de dólares inyectados en la economía estadounidense. Este argumento contiene una parte de verdad económica y política innegable. El dinero regresa en gran medida al tejido industrial estadounidense. Pero aquí está la falla mayor de esta demostración. Confunde el valor monetario del dinero con la realidad física de las capacidades de producción. Se puede votar un presupuesto de 50,000 millones de dólares mañana por la mañana. No se puede duplicar la superficie de las fábricas especializadas ni formar ingenieros de punta en 3 meses. La crisis actual no es una crisis de papel moneda, es una crisis de aprovisionamiento físico de componentes críticos y municiones reales. El dinero no produce misiles instantáneamente si las materias primas y las capacidades industriales están en el punto de saturación. Un paralelo útil para captar esta distinción se encuentra en la industria de los semiconductores de punta, un sector que el gran público aprendió a comprender mejor desde la escasez de chips de comienzos de los años 2020.